con algunos de los hermanos de la iglesia que estaban trabajando, y muchos de ellos con familiares, con situaciones, con problemas muy difíciles. Y hablábamos de esto, ¿no? Y decíamos cómo Dios nos habló que íbamos a vivir tiempos difíciles, íbamos a vivir tiempos de angustia, familiares, personales, algunos de salud, otros con problemas de otro tipo. Y de alguna manera Dios nos fue hablando durante todo el año, nos fue preparando, nos fue ministrando, nos fue enseñando de que con Él todo era posible. Es por ello que hay hermanos que en esta noche se van a bautizar. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a sus corazones, Dios ha ministrado sus corazones en este tiempo, y ellos han entendido que era necesario dar ese paso, porque el bautismo es un paso que tiene que ver con una declaración anterior. Es decir, el bautismo no me limpia, no me purifica, no me santifica. Lo que a mí me purifica, me santifica, es haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, el haber entregado mi vida a Él, el haberlo reconocido como mi Señor, que Él, a través de su sacrificio, me perdonó, me restauró, me dio nueva vida. Y el bautismo es un acto de obediencia y de declaración pública, donde declaro públicamente lo que yo ya hice en mi intimidad con Dios. Declaro que yo voy ahora a entregar mi vida a Cristo y muero a mi vieja vida y vuelvo a resurgir en una nueva vida con Él. Es una declaración pública, es una declaración de fe, hasta lo podríamos decir en otras palabras, una declaración profética, porque todos entendemos que no es magia, no es mágico que uno viene a Dios y todo cambia. No existe eso. Uno viene a Dios con problemas, con circunstancias, con dificultades, y cuando empezamos a conocer de Dios y comenzamos a conocer su palabra y comenzamos a conocer todo lo que Él nos enseña, comienza un proceso en nosotros. Por eso hablamos de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento no se hace, no es que un hombre y una mujer se unen en una noche y al otro día sale el bebé de 18 años. No, ¿no es cierto? Imposible, es raro. No, se genera y se gesta algo en el vientre de la mujer. Eso va haciendo y formándose una criatura. Entonces, cuando hablamos de un nuevo nacimiento en Cristo, está hablando de un proceso que se gesta en lo íntimo y que va surgiendo y va creciendo en la vida personal, en nosotros, y después va afectando nuestro entorno, nuestra familia, nuestras relaciones, donde vemos que muchas familias que estaban destruidas comienzan a restaurarse, matrimonios que estaban destruidos que comienzan a restaurarse, hijos que estaban peleados con sus padres que se vuelven a perdonar y se vuelve a restaurar la familia. Todo eso produce Jesús a través de ese cambio, de ese nuevo nacimiento, como en una mujer se gesta en un embrión en el vientre, así también en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, Dios va gestando esa nueva criatura. ¿Me va entendiendo? Se lo trato de hacer lo más simple posible para que usted entienda a qué le llamamos nuevo nacimiento. Entonces, esto solamente es una declaración pública, porque ya eso se hizo en la intimidad con el Señor. Pero tenemos que conocer a Dios y tenemos que relacionarnos con Él. Y Él habla a su pueblo, Él le enseña a su pueblo. ¿Cómo? A través de su palabra escrita. Su palabra escrita hace que nosotros podamos saber qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios espera de nosotros, cuál es su voluntad, cuál es su propósito y qué deberíamos hacer nosotros para vivir una vida en victoria. Porque no es una vida sin problemas. No. Jesús les dijo a sus discípulos, y nosotros lo tenemos muy claro, y Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener dificultades. Los que estamos acá, los que están afuera, los que creen en Dios y los que no creen en Dios y los que creen en otra cosa, todos tienen problemas. ¿Cuál es la diferencia entonces si todos tienen problemas? Y la diferencia está que los que están fuera de Dios se las tienen que arreglar solos, pero los que están con Él, Él facilita las cosas. Él acomoda las cosas. Y cada cosa y cada situación que se presenta en nuestra vida es para que nosotros crezcamos. Es para que nosotros aprendamos. Como dije, nuevo nacimiento.
Usted nació, era un bebé, le cambiaron los pañales, después empezó a darle la papilla, después empezó a comer y después tuvo que ir a la escuela, ¿o no? ¿Para qué? ¿Para cumplir un reglamento? No, para aprender. Entonces tuvo que hacer la primaria, tuvo que hacer la secundaria, y si se quedó con la secundaria aprendió algo. Pero si quiere tener una profesión y quiere tener un buen pasar y todo lo demás, tuvo que generar una universidad o una facultad para que usted genere otra expectativa o aprender algún oficio que le dé una mejor expectativa de vida. Así como en la vida natural, así también es en la vida espiritual. Si yo solamente me quedo con los principios básicos que aprendí para el autismo, me voy a quedar con una parte. Es como aquel que hizo primer, segundo, cuarto, quinto grado de la primaria. Y bueno, sabemos sumar, restar y algo de multiplicación y bueno, qué sé yo, leo algo, ¿no? Pero nos quedamos con eso. Y con eso tenemos que sobrevivir en la vida con todos los problemas y las circunstancias. Ahora, si yo me involucro más en conocer lo que la palabra de Dios me enseña, lo que la palabra de Dios me dice, y a través de ello comienzo a aprender quién es Jesús, por qué decimos que es mi Salvador, por qué decimos que Él nos perdona, por qué decimos que tenemos salvación y vida eterna, por qué dice la Biblia que en Él tenemos propósito y plan. Todo eso está en la Biblia. Ahora, para eso tengo que aprender, tengo que escudriñar la palabra de Dios. Y eso hace que nosotros vayamos creciendo, madurando. Porque si no, seguimos siendo como niños. Yo el otro día hablaba con un grupo de los hermanos que estaban en un estudio y le decía, ¿sabe que a veces veo a la iglesia como preadolescentes? ¿Cuántos tienen adolescentes en su casa? ¿Puede levantar la mano? ¿Tuvo? Y ahí levantarían todo, ¿no? ¿Cómo es el preadolescente o el adolescente? Vos le decís, tenés que hacer esto y te dicen, no, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y no me digas nada, porque yo sé, ya aprendí. Vos no sabés. Claro, saben usar mejor el celular que nosotros, saben usar mejor las redes que nosotros, entonces los vivos nos pasan por el cuarto. Ahora, qué loco, ¿no? Porque así como se creen que son grandes y pueden decidir y hacer y cómo y se imponen, después vienen, me hace la leche. Me planchó la remera que tengo que salir. No pasa eso, ¿no? Bueno, así como pasa en la adolescencia natural, así pasa en la iglesia. Y esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el crecimiento espiritual. Entonces te encontrás con gente que hace 40 años que está en la iglesia y todo, pastor, estoy mal. Y vos le decís, bueno, pero vos decís, no, yo sé, no me digas nada, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y vos decís, ¿en serio? Bueno. Y yo digo esto, pero parece medio chocante, pero es la verdad. ¿Quién se va a romper la cabeza? Yo te digo, yo te enseño, si los padres, ¿qué hacemos? Le enseñamos a nuestros hijos. Ahora, si eso después hacen oculto un montón de cosas, ¿quién se va a dar la cabeza contra la pared? Ellos. ¿Quién se equivoca? Ellos. ¿Quién la van a pasar mal? Ellos y nosotros también. En la iglesia pasa exactamente igual. Cuando la iglesia no crece, no se afirma en la palabra de Dios, no conoce la palabra, pero no la pone por obra, pasa eso. Son adolescentes espirituales. Entonces hoy tocan el cielo con las manos, mañana están tirados en el piso y llorando porque nada pasa, ¿no? A veces me dice, dejé de ir a la iglesia. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y porque estuve enfermo y nadie me visitó. Y yo le digo, yo te dije que alguna vez yo era curandero, brujo, adivino. ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me escribiste? ¿Cuándo me dijiste que estaba enfermo? Pregunto, ¿usted cuando está enfermo, le va y le reclama al médico que no lo vino a visitar porque usted estaba enfermo? ¿O va, pide un turno, se banca cuando le toca el turno y va al médico? ¿Por qué? Porque necesita el médico para que le dé los medicamentos para salir de la situación de enfermedad. ¿Sí o no? ¿Y por qué pensar? Porque somos preadolescentes, espiritual. Entonces esperamos la adivinación de alguien que diga, no bebió, entonces algo le debe estar pasando. ¿Qué sé yo? A lo mejor se fue de vacaciones.
Pero uno si tiene necesidad, tiene que buscar. ¿Cuál no es uno de los principios? Por eso digo que si aprendemos la Biblia y lo plantó Jesús, que es el rey del reino de Dios establecido en la tierra, él dijo, el que busca, halla. Al que pide, se le da. Y al que golpea, se le abre. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener la acción. La iglesia puede acompañar. Y la iglesia te estoy hablando, te hablo de iglesia, te estoy hablando del pastor, de los líderes, de los ancianos, de las autoridades que hay en la iglesia. Claro que estamos para ayudar y para contener. Ahora, sos vos el que tenés la necesidad y sos vos el que tenés que venir a buscar ayuda. Si ustedes ven los evangelios, Jesús no andaba puerta por puerta preguntándole, che, ¿qué necesitas? ¿Ves? Yo te puedo hacer. Te puedo multiplicar los panes y los peces, te puedo sanar la cojera, te puedo sacar la ceguera. No andaba Jesús haciendo eso. Usted lee los evangelios y no andaba haciendo eso. Jesús andaba y la gente venía a él. Y antes de hacer los milagros, Jesús les hablaba. ¿Y le hablaba qué? Les enseñaba los secretos del reino. Y cuando usted aprende los secretos del reino y lo pone por obra, la idea es que eso vaya haciendo que usted crezca, pero también que viva, como dice Jesús, o dice su Biblia, su palabra, que vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. De gloria en gloria, ¿por qué? Porque nos llenamos de su presencia está con nosotros, su paz, su amor, su bendición está con nosotros. Y de victoria en victoria, ¿por qué? Porque vamos a tener problemas, pero Él nos va a sacar vencedores. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué hago esta introducción tan grande? Porque tengo que compartir algo que Dios va a cambiar y va a transformar. Y si usted tuvo un 2024 agarrado de los pelos, el 2025 va a ser distinto. Pero si cree y camina en su voluntad. Esto no es para decir, ¡ay, qué linda la palabra y me gustó! ¡Y qué lindo mensaje! ¡Y qué lindo que Dios va a hacer! Sí, todo bien. Pero a ver, yo te aclaro algo. Que es lo que aclaré durante todos estos años a la iglesia y les fui enseñando. Que si no creemos y ponemos por obra lo que ya sabemos, las cosas no cambian. No es magia. No existe la magia en Jesús. Existe el milagro, existe el poder, existe la autoridad. Existe el respaldo de Dios, existe la cobertura de Dios, pero no hay magia. Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él busca una iglesia, un pueblo, porque la iglesia no es esto es el templo. Cada uno de nosotros que creemos en Jesús somos la iglesia y Él busca una iglesia que le honre, que le busque, que camine en su voluntad. Mire, cuando usted dice, oh, pero aprender, la Biblia aprenderla es fácil. Es sencillo entender el Evangelio. No es complejo. Jesús lo dijo en estas palabras, tomen mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Su llamado, todo lo que Él nos enseña, no es difícil de entender. ¿Sabe lo que Él es complejo? Lo que dice antes. Vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, yo les haré descansar. Pero sean manso y humilde como yo. Ahí se pudre todo. ¿Por qué? Porque tenemos que doblegar nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestro deseo. Entonces, ¿qué es difícil de conocer a Dios? Cuando tengo que dejar de lado lo que sé que está mal, porque sé que me dice que eso está mal, y yo lo quiero hacer. Y un ratito. Voy a pecar un ratito nomás, Señor, y después vuelvo de nuevo al camino. Voy a hacer mal algunas cosas. Y este lo tengo cruzado y ya pensé cómo le voy a meter una zancadilla y se va a romper los cuernos. Pero Dios sabe. Dios conoce nuestro pensamiento. Dios sabe lo que está en nosotros porque está el Espíritu Santo en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y no hay forma de taparle los oídos a Él. Él sabe, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Entonces, la cosa no funciona. No resulta. ¿Por qué no resulta? Y porque queremos seguir en nuestras decisiones. O en el enojo, qué sé yo. Veo que a veces pasa que nos enojamos con alguien, entonces lo tenemos medio cruzado. Yo le digo, es el hermano chicle.
lo masticamos, pero no hay forma de tragarlo, ¿no? Pero ¿y cómo se soluciona eso? Y a través del perdón. A través de algo que enseñó el mismo Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, que todos conocemos. Todos hemos aprendido de alguna manera esa oración que Jesús enseñó del Padre Nuestro. Pero en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos de la tentación. Y terminamos con el amén. Pero en realidad hay dos versículos que siguen ahí que Jesús enseña. Y dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre no nos puede perdonar. ¿Qué significa? Que yo puedo decir esa oración muy linda y todo lo que quiera, pero si en mi corazón no hay un corazón que perdone, si no hay un corazón que se entrega, si no hay un corazón que realmente suelte a aquel que le hizo un daño, Dios no me puede perdonar a mí si yo no perdono. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué se las digo? Porque a lo mejor no estuvo mucho tiempo o no participa de esta iglesia. Y esto todo lo que nosotros enseñamos, y un montón de otras cosas, a través de estos estudios que yo le digo que están en el día de semana. Y Dios en esta noche me pidió que le traiga un mensaje donde le digo a la iglesia lo que Él va a hacer para con aquellos que creen. Por eso le puse como título a este mensaje, cree y será. Amén. Cree y será. Y está en Joel capítulo 2, versículo 21 y 22. Si usted lee el primer capítulo de Joel, Joel hace un llamado como profeta de Dios. ¿A qué? A que el pueblo se vuelva a Dios. Porque estaban en pecado, porque Dios había traído una situación de disciplina, entonces el pueblo estaba mal. Dios había mandado a langostas, a la oruga, al saltón, el revoltón, a que conviera todo y a que todos los campos eran sembradíos pobres, todo se empobreció. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Todo eso habla el capítulo 1, pero en el capítulo 2 Dios comienza a darle una oportunidad. Si el pueblo cambia, si el pueblo se vuelve a Él, si el pueblo camina en hacer su voluntad, en seguir sus pasos, Él promete esto. Y dice el versículo 22 y 23, animales del campo, no temáis, perdón, el 21 arranca. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Preste atención, veo que usted vio acá una imagen cuando los chicos antes que actuaran y habló de la creación. La creación, cuando Dios creó, vio que todo decía el relator, decía, y vio Dios que todo era bueno. Es decir, todo lo que Dios creó era bueno. Cuando el hombre peca, por esa dichosa manzanita, qué sé yo lo que era, durazno, póngale pera, lo que usted quiera, era una fruta. Comieron de ese árbol que estaba prohibido y esa desobediencia entró en pecado. Como el hombre era el que sojuzgaba todo, toda la creación cayó en maldición. Toda la creación cayó en maldición. No solo el hombre cayó en pecado y tuvo sus consecuencias, sino aún la creación. Por eso es tan importante cuando el matrimonio está en el Señor y camina en el Señor, porque eso hace una cobertura a la familia, a las generaciones. Cuando la cosa no funciona así y es uno y el otro, ahí la cosa está como media chueca la familia y no se puede cumplir este plan que Dios tiene. Pero cuando el matrimonio se afirma, cuando aunque sea la mujer que está sola con sus hijos se afirma, esa bendición cae sobre sus hijos, cae sobre su generación. O el varón que está solo con sus hijos. Hay distintas situaciones, ¿no? Pero acá lo primero que Dios dice, no le habla al hombre. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Le habla a la tierra y a los animales. ¿Por qué? Porque no fue que ellos pecaron, fue consecuencia del hombre que ellos cayeron en maldición. Entonces lo primero que Dios hace, porque es un Dios justo y un Dios que ama y que creó para que lo podamos disfrutar, le dice tanto a la tierra y a los animales, le dice, van a cambiar las cosas.
todo va a reverdecer, todo va a ser distinto. Voy a quitar el peso de la disciplina, voy a quitar el peso de las consecuencias del pecado del hombre y ustedes van a reproducirse, ustedes van a vivir una vida distinta. La tierra va a cambiar, la tierra comenzará a dar fruto, todo comenzará a dar fruto. Y esto lo vivimos hace poquito, ¿no? Tuvimos una gran sequía como país y tuvimos situaciones difíciles, el campo estuvo muy difícil, en muchos lugares se perdieron cosechas. Yo me acuerdo, viajaba y veía sembraríos de maíz y veía las plantitas de choclo así, amarillas, secas, sin fruto. Y todo se secó por falta de lluvia, porque había una gran sequía y así otros cultivos. Pero qué lindo cuando eso está verde y está floreciente y se levantan las cosechas y las cosechas producen y hay alimento y hay bendición sobre el país, porque ninguno de nosotros vivimos del campo, no sé, alguno de ustedes tenga campo y viva de eso, pero no todos vivimos del campo, pero si el campo produce, genera un montón de cosas que a lo mejor hoy nosotros estamos trabajando en una empresa, trabajando en un comercio, lo que sea, y eso hace que se mueva y todos somos bendecidos. Así que es importante que Dios bendiga la tierra y bendiga a los animales, ¿cómo no? ¿O usted no come vaquita? Algunos me dicen, hace rato que no conozco. Bueno, pollito, ¿no? Ese sí lo vemos más seguido, ¿no? Pero Dios dice que va a bendecir. Y va a bendecir en abundancia. Y después le habla al hombre. Versículos 23 y 24 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Qué tremenda promesa de Dios. Y te dice, alegrate. Porque esto tiene que ver con una actitud de fe. Si Dios le dice a la creación, alégrate y gózate, quédese tranquilo que en la tierra se goza y se alegra y ya da gritos de júbilo. Pero a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque si no vemos, no creemos. Y la fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, pero voy a recibir. Por eso el título, cree y será. Es decir, que si vos le crees a Dios que Él va a restaurar las cosas, y te está diciendo, alegrate desde ahora, aunque todo esté de cabeza, si tenés fe y aplicás esa fe, vas a ver cómo Dios va a cambiar todas las cosas. Y lo que estaba torcido se va a enderezar y se va a acomodar. Por eso dice que aún dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El vino y el aceite eran cosas muy caras en ese tiempo. En el tiempo de Joel. Eran, digamos, la moneda de trueque o de cambio en ese tiempo. Y como dije, cuando dice se llenarán los lugares de trigo, como te digo, vos no juntás trigo, pero sí tus alacenas van a estar llenas, tu heladera va a estar llena, vas a poder disfrutar y vas a poder ayudar a otros que están en necesidad. No solo con lo que Dios te bendiga, sino aún con la palabra de Dios. Porque si tu vida cambió y tus alacenas comienzan a llenarse y tu vida comienza a ser restaurada, vos tenés testimonio de vida de que Dios es real y que Él puede cambiar la situación de aquel que le busca y le cree. Después le sigue diciendo a los hombres, le dice, y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es una promesa tremenda de Dios.
Va a restituir. A ver, no solo te dice que vas a ser bendecido, sino que te va a devolver lo que ese ejército o el diablo te ha robado. Y eso no involucra solamente dinero. Eso involucra familia, hijos, casa, trabajo, honra. ¿Cuántos hemos pasado por deshonra? ¿Cuántos hemos pasado por situaciones difíciles porque erramos, porque nos equivocamos? Y encima que metimos la pata y nos fue mal, vio que siempre aparecen los amigos de Job. Bueno, los que saben de la iglesia entienden lo que les digo, ¿no? Esos que te vienen a levantar, no, que te vienen y te ponen el pie más fuerte sobre la cabeza, ¿no? Y te dicen, seguro, ¿viste? Yo sabía que en algún momento te iba a pasar esto. Yo sabía que ibas a hacer eso. Yo sabía que le iba a caer mal. Yo sabía que vos te ibas a equivocar y que vas a estar mal. Lo mereces. Y es horrible pasar por esa situación. Pero Dios dice que va a restituir esa vergüenza y la va a transformar en honra. Cuando habla de restitución, habla de todo lo que perdiste. Entonces no involucra solamente el dinero, o un negocio, o un trabajo. Habla de todo. Aún de la salud. Porque muchas enfermedades vienen por la angustia, por la desesperación, por la tristeza, por la amargura. ¿Cuánta gente hoy vive bajo el llamado estrés? ¿No? Lo que no saben que tenés, quédate tranquilo que te van a decir que es estrés. ¿No? Y venís sobre esa opresión sobre tu vida y te enfermas. Y te enfermas y pasan cosas, vas al médico, el médico te dice no tenés nada. Lo hace análisis y todo, está todo bien. Y vos decís, yo me siento mal, estoy mal, me duele todo. Es estrés. No, es la angustia, es la desesperación, es la tristeza del alma, es la amargura en el corazón, lo que nos hace bajar las guardias y nuestro cuerpo se resiente. Y puede estallar en cualquier lado. Aún algunos científicos piensan que muchas veces el cáncer tiene origen en la tristeza y en la amargura, en la falta de perdón. En gente que la ha pasado muy mal con su familia, han sido rechazados, han sido abandonados, y todo eso ha generado una amargura tan grande que ha despertado esa enfermedad. ¿Y Dios puede sanar un cáncer? Sí. Sí. Dios puede hacer un milagro cualquiera. No hay límites. ¿Puede resucitar un muerto? Sí. No hay nada que Dios no pueda hacer. Si está en su voluntad y si está en su propósito, Él lo va a hacer. Entonces la restitución no tiene que ver solamente con un tema, tiene que ver con todo. Así que si lo crees y le crees a Dios y caminas en fe, Dios va a restituirte todo lo que perdiste, todo lo que te robaron en estos años. Amén. Si no solo vas a ser bendecido, sino Él te va a devolver. Restituir significa devolver. Dice el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Nunca más. Nunca más vas a ser avergonzado en nada. Ni vas a ser avergonzado en el trabajo porque sos cristiano, ni vas a ser avergonzado porque eras cristiano, ibas a la iglesia y cometiste un error y eso te marcó. Nunca más. Cuando Dios perdona, cuando Dios cambia la historia, los hombres te pueden reclamar y cuestionar, pero para Dios todo está hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y su perdón es absoluto. Porque dice que los pecados que Él perdona son echados a lo profundo del mar y eso olvida. Lo que sí tenemos que vivir son con las consecuencias. Entonces, a veces esas
situaciones difíciles que hemos tomado, decisiones equivocadas, tuvieron una consecuencia. Pero ¿sabe qué? Todo lo cambia el tiempo y el testimonio. Porque esas consecuencias te pueden venir, pero empiezan a ver el cambio en tu vida. Empiezan a ver que vos realmente hiciste un cambio. Realmente le entregaste tu vida a Jesús. Tu vida cambió, pero ellos viven en un desastre. ¿Y sabe qué va a pasar? Ahí cambia la vergüenza en honra. Y eso que te cuestionaron, y eso que te reclamaron, y eso que te dijeron, anda con la Biblia bajo el brazo, eso te va a dar de comer seguro. Esos después vienen y te dicen, orá por mi vida. Necesito tener lo que vos tenés. Necesito encontrarme con Jesús como vos te encontraste con Él. Y eso es el cambio de vergüenza en honra. ¿Por qué? Porque dice que Él, ¿qué va a hacer? Va a habitar en medio de nosotros. Él habita en nuestra vida. ¿Cómo habita en nuestra vida? Por su Espíritu Santo. Todos nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos da vida, el alma o el corazón, como a veces lo nombramos, se mueven las emociones, los sentimientos, todo lo que está ahí involucrado, ¿no? Los pensamientos. Y después está el cuerpo. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, y Él envía a su Espíritu, al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no viene a mi cuerpo, viene a mi espíritu. Entonces está dentro de mí. Y dentro de mí comienza a crear esa nueva criatura. Dentro de mí comienza a crear esos cambios. Y a medida que yo me voy entregando a Él y voy entregando todas las situaciones, mi alma se va transformando, mi corazón se va sanando, se va restaurando. Y a través de ese cambio se va restaurando mi cuerpo. Y eso se nota, se ve. Gente que ha pasado por muchas situaciones difíciles, golpeados, después en Cristo, restaurados, cambiados. Los ven que están contentos, con júbilo, con ganas. Y vos ves a otra gente ahí pagada. Todo. Y sí, ¿qué hiciste? Le creí a Dios. ¿Cómo es eso? Y ahí tenés la oportunidad de hablarle de tu testimonio, de lo que Dios hizo en tu vida. Evangelizar es súper sencillo, gente. Es solamente disponernos a dejar que nuestra boca hable lo que ya nosotros hemos experimentado. Ya nosotros, ¿quién nos puede discutir que Dios cambió mi vida? Que Dios cambió tu vida. Nadie te puede discutir eso. Que lo ve y ve el cambio en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu economía. Amén. Porque Él habita en nosotros. Porque Él está en nosotros. Y mire, quiero terminar, dice el capítulo 3, versículo 17. Dice, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán agua, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. ¿Qué te está diciendo? Dios te está diciendo allí que Él va a cambiar todas las cosas y que Él va a morar en un lugar. ¿Cuál va a ser ese lugar? Primero mi vida, porque Él mora en mi vida. Y segundo, el lugar es donde nosotros nos encontramos. Un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde nos juntamos su iglesia, su pueblo, a adorarle, a alabarle, a declarar sus maravillas, a confesar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a permitirle a Dios seguir haciendo cosas en mi corazón y en mi vida, a darle gloria y honra a Él. ¿Y qué va a pasar? Dice que fluirá en la tierra, fluirá abiertamente. Todo lo que te propongas, todo lo que hagas, Dios lo va a bendecir. Cuando habla que fluye naturalmente,
te está diciendo, no es solamente tu esfuerzo. ¿Vas a tener tu recompensa por tu esfuerzo? Sí. Pero aún Él va a hacer algo sobrenatural. ¿Y qué puede hacer sobrenatural? Y qué sé yo, a mí me ha pasado que una garrafa me dure 6 meses. ¿Puede pasar eso? Puede pasar que venga yo en medio de una situación difícil y solamente para darle de comer a mis hijos un plato de fideos con aceite. Y en la mañana habíamos estado orando con mi esposa y buscando a Dios y nos recordábamos, ¿te acordabas cuando teníamos la posibilidad de comernos un asadito? Sí, qué rico, ¿no? Pero no esperaban los fideos con aceite. Y al mediodía sentir que alguien golpea la puerta, ir a la vecina de enfrente, que era atea, que muchas veces vino a pedir oración por su hijo enfermo, y vino con una bandeja así, y dijo, esto es para ustedes. Y no era un asadito, era una parrillada completa. Había chinchulines, morcilla, chorizo, lo que vos pidieras había en esa bandeja. ¿Quién escuchó? ¿Quién estaba con nosotros ahí mientras estábamos orando y buscando a Dios? ¿Quién le puso a la atea que vaya y manda al marido a comprar más asado que el de ellos, lo cocine y nos lo traiga? Ese es Dios. Ese es el Dios que yo predico y el Dios en el cual creo. Y ese es el Dios que te quiero que vos conozcas. Y es el Dios que muchos de ustedes conocen. Y Él puede cambiar todas las cosas. Esto puede hacer fluir leche y miel de donde no hay para bendecir a sus hijos. Te puede multiplicar el dinero en tu bolsillo. Te puede hacer que tu economía se acomode y se alinee y vos decir, nunca me sobró plata y ahora me sobra, pero gano lo mismo. Todo se encarece y me sobra. Que tu ropa no se apolille, no se avejente. Tantas cosas puede hacer Dios cuando uno le cree y camina en fe. Y camina creyéndole a Él, no por la bendición, sino creyéndole a Él que Él nos ama y nosotros le amamos. Que Él es Dios y es Padre y nosotros sus hijos. Y que cuando vamos a Él podemos tener una relación con Él, un vínculo perfecto con Él, donde Él traiga paz, amor, tranquilidad, misericordia. Y vuelve a reiterar, ahí al final de ese capítulo 3, dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Egipto y Edom. Egipto era una nación, un imperio muy poderoso en ese tiempo. Durante 400 años tuvieron esclavos al pueblo de Israel. Y apareció un Moisés que ustedes vieron allí, en una de las imágenes, que fue un enviado de Dios a sacar al pueblo de la cautividad de Egipto. ¿Y cómo lo sacó? ¿Con un ejército? No, lo sacó con señales, con plagas, donde el faraón tuvo que soltar al pueblo de Israel para que fuera a su tierra, a la tierra que Dios le prometió. Egipto simboliza el poder de muchos para oprimirnos, aquellos que tratan de abusarse de los más débiles, aquellos que tratan de abusarse del pobre. Bueno, aquellos que se abusan, veo que ahí se abusan de sus empleados, o jefes que se abusan de sus obreros. Bueno, eso es Egipto. Todo aquel que tiene poder y se abusa de ese poder. Dios dice que lo va a ¿qué? A destruir. Edom o los edomitas eran primos de los judíos. Esaú y Jacob, la historia era que Esaú era el mayor, Jacob era el menor, pero el que recibió la bendición era Jacob.
Una pelea entre hermanos, ellos lo resolvieron las cosas entre ellos, se perdonaron la situación. No voy a contarle toda la historia porque si no se va a hacer muy largo. Y si no, venga a la iglesia y le enseñamos la historia. Pero el problema es que su descendencia no solucionaron las cosas. ¿Y qué pasó? Los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, le tenían bronca y envidia a los de Judá, a los de Israel. Entonces había ahí siempre una puja. Cuando Dios corrige al pueblo, cuando Dios lo pone en disciplina al pueblo por el pecado y quiere que ellos reaccionen y se vuelvan a Él, porque habían metido ídolos en el templo, habían hecho de todo. Los edomitas se aprovecharon y mataron a los judíos que huían. Y algunos los esclavizaron. Y Dios vio eso. Y aplica justicia. ¿Quiénes serían los edomitas? Amigos, conocidos, familiares. Gente que son cercanos. Gente que aprovechó y te defraudó, te mintió, te engañó. Bueno, Dios se va a hacer cargo de eso también. Pero aclara que a su pueblo y a Jerusalén la va a santificar, la va a limpiar y la va a bendecir. Entonces te está diciendo claramente, ¿tenés un problema en tu trabajo con tu jefe o con tu empresa? Orá a Él. Entregáselo a Él y Él va a hacer justicia. ¿Tenés un problema con la familia, con alguno de la familia que te hace esto, que te engañó, que te defraudó, que te dejó en la calle? Entregáselo a Él. Dios va a restituir lo que pasó. Te va a bendecir y con ello se va a hacer cargo. ¿Lo crees o lo dejas? Pero es palabra de Dios. Y esto es lo que Dios me pidió que te compartan esta noche. En una noche tan especial como recordar el nacimiento de Cristo. Pero como te dije, ese nacimiento solamente era el principio de algo mucho más maravilloso. Que era el poder nosotros encontrar el perdón de Dios que nunca podíamos encontrar con ningún sacrificio. Pero de una vez para siempre poder encontrar ese camino con Dios, con el Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y en esta noche Dios quiere que así como Él trajo una promesa en ese nacimiento de salvación, de perdón y vida eterna, hoy te trae esta promesa. La luchaste, la peleaste, pero hoy Dios dice, va a cambiar la historia. Van a cambiar las cosas para el que cree, para el que confía, para el que quiere caminar en su verdad. ¿Querés ponerte en pie? Y te invito a que podamos orar. Nosotros lo que hacemos es cerrar nuestros ojos, pero en una especie de intimidad con Él, una especie de que nada nos distraiga, pero que en esta noche vos puedas orar. Y orar es hablar con Dios. Hablar palabras en tu mente, pero que hables con Él. Yo no sé si vos le entregaste tu vida a Jesús, si vos conocés de Dios. Yo no sé cuáles son tus situaciones. A lo mejor vos viniste porque alguien se bautiza de tu familia, o viniste porque uno de tus nietos o hijos actuó. Pero por algo Dios te trajo a este lugar. Y yo quiero que vos te vayas